Vamos a hacer lo mismo con el toro cuyo genotipo es T chica, T chica. Vamos a llevar a cabo apareamientos al azar con las hembras de nuestra población, siendo representado el genotipo de las hembras como T grande, T chica, ya que las hembras, al ser apareamientos al azar, pueden transmitirle a su progenie tanto genes T grande como genes T chica, porque en el apareamiento, tanto las hembras T grande, como hembras T chica, como hembras heterocigotas, tienen la misma probabilidad de aparearse con este reproductor conocido, que en este caso su genotipo es T chica, T chica. Por lo cual, en el caso del toro, solamente le puede transmitir a su progenie genes T chico. Vamos a llevar a cabo los apareamientos, como hicimos anteriormente, obteniendo que la F1 va a tener genotipos T grande, T chica y T chica, T chica. Y la frecuencia en la que se van a encontrar esos genotipos en la población de la F1 va a ser 2/3 de T grande, T chica y 1/3 T chica, T chica. Utilizando los valores genotípicos en términos de desvío, multiplicando a cada uno por la frecuencia que le corresponde a cada genotipo y sumando ese resultado, vamos a obtener el desvío de la media de la F1 respecto de la población original, siendo en este caso un desvío hacia la derecha de 44,6 litros. Debido a que nosotros conocemos al reproductor macho y sabemos que solamente le puede pasar a su progenie genes T chico, decimos que esos 44,6 litros corresponden al efecto medio del gen T chica, ya que el toro, con el 50% de su información genética, si nos trasladamos al genotipo, decimos que el 50% es o genes T chica o el otro 50% también corresponden a genes T chica, porque su genotipo es homocigota recesivo. Por lo cual, decimos que ese toro, con el 50% de su información genética atribuible al gen T chica, produjo un desvío de la media de más 44,6 litros. Y es por eso que llamamos a esos 44,6 litros como efecto medio del gen, en este caso del gen T chica. Llevando a cabo ahora el apareamiento entre el reproductor conocido, cuyo genotipo ahora es heterocigota, vamos a aparearlo al azar con las hembras de nuestra población. En este caso, si bien ya sabemos cuáles son los genes que las hembras de nuestra población le pueden transmitir a la F1, tanto genes T grande como T chica para este carácter, y conocemos, porque tenemos como dato, cuál es la frecuencia de esos genes en nuestra población original, en el caso del reproductor, vemos que al ser heterocigota, su genotipo, le puede transmitir a su progenie tanto genes T grande como genes T chico, porque el 50% de su genotipo para este carácter en estudio corresponde a T grande y el otro 50% a T chico. Es decir, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular los apareamientos. Llevamos a cabo los apareamientos y obtenemos que en la población de la F1, 1/3 de los genotipos presentes son T grande, T grande. 1/3 corresponde a T grande, T chica. Otro 1/6 corresponde también a heterocigota y finalmente 1/6 corresponde al homocigota recesivo. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar cada una de las frecuencias genotípicas de los genotipos presentes en la F1 por el valor correspondiente a cada uno, el valor de cada genotipo, pero en términos de desvío. De modo tal que el resultado que obtenemos, sumando todos esos resultados, es de 18,6 litros. Esos 18,6 litros positivos representan el desvío o corrimiento de la media de la F1 respecto de la población original.
esos 18,6 litros no los llamo efecto medio del gen. ¿Por qué? Porque el reproductor conocido, al ser heterocigota, le puede haber transmitido a su progenie tanto genes T grande como genes T chica. Entonces yo no le puedo atribuir a un determinado gen ese desvío de la media. Por lo cual, en este caso, ya que el genotipo del reproductor conocido es heterocigota, simplemente hablo de desvío de la media y no hablo, como en los casos anteriores, de efecto medio del gen. ¿Qué obtengo como resultado? Muy bien, obtengo como resultado el análisis de los desvíos promedios de la progenie. ¿Cuánto se corrió la media en cada uno de los apareamientos con estos tres reproductores conocidos cuyos genotipos son diferentes? Siendo menos 21,9 litros el corrimiento de la media del T grande, más 18,6 del heterocigota y más 44,6 del homocigota recesivo. Otro análisis que puedo hacer en esta población con respecto a los datos que ya hemos obtenido es el efecto de la sustitución génica, que hace referencia a qué ocurre si yo sustituyo todos los genes de un determinado tipo, por ejemplo, todos los genes T grande, por genes T chica o viceversa. En este caso, lo que estoy haciendo para este ejemplo es calcular, como ven ahí abajo, la sustitución génica de todos los genes T chica por genes T grande. Y me da como resultado menos 22,7 litros, que sería la producción de leche que disminuiría si yo sustituyera todos los genes T chica por genes T grande. Decimos entonces que el concepto de efecto medio del gen hace referencia al desvío de la media de la población de la F1 respecto de la población original o la población en estudio para un determinado carácter que estamos analizando. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que los individuos de la población de la F1 recibieron el 50% de su información genética para este carácter en estudio de un reproductor conocido y el otro 50% recibido al azar de los individuos correspondientes a la población original. Entonces analizamos cuál es el concepto del efecto medio del gen, cómo llegamos a ese concepto y qué importante es analizar los desvíos de las medias de las poblaciones a medida que van transcurriendo las generaciones, porque de esa manera podemos lograr la observación de qué importantes son los genes en el pool de genes de la población, como mencionábamos al principio de la clase. Pero hay otro concepto que es muy importante en el mejoramiento animal, que es el valor de cría o valor reproductivo. Entonces, para analizar este concepto, lo que decimos es que la progenie o los hijos reciben de su progenitor el 50% de su información genética y a su vez decimos que el otro 50% lo reciben al azar. Nosotros de este reproductor conocido, el que estábamos probando en la población en estudio, en realidad lo que nosotros queremos evaluar de ese reproductor, más allá de analizar el efecto medio del gen, es cuánto vale genéticamente ese reproductor en esta población que estamos analizando para el carácter que estamos analizando. Es lo que constantemente hacemos en los sistemas productivos actuales. Determinar o darle un valor a un reproductor que nosotros le llamamos valor de cría o valor reproductivo en términos del mejoramiento animal. Pero en definitiva lo que queremos saber es cuánto vale genéticamente ese individuo en mi población que tiene determinadas características y además evaluarlo para un carácter determinado. En ese caso, cuando nosotros hablamos de valor de cría o valor reproductivo, estamos hablando de darle un valor al 100% del toro, en este caso el reproductor conocido,
Para lograr hacer eso analizamos que si el efecto medio del gen es el efecto que tiene el reproductor conocido en una determinada población y que ese efecto se logra con el 50% de su información genética, ¿cuánto vale el 100% de la información genética del reproductor conocido? Decimos entonces que el valor reproductivo o valor de cría es el doble del efecto medio del gen, o dicho de otra forma, el doble de ese desvío de la media de la F1 respecto de la población original, siempre teniendo en cuenta que los apareamientos se llevan a cabo al azar, teniendo en cuenta que los efectos ambientales se consideran cero y que la población es lo suficientemente grande. En la teoría se habla de poblaciones infinitas, pero hagamos referencia a una población lo suficientemente grande como para que se permitan estos apareamientos al azar. Podemos decir entonces que en la teoría el valor de cría o valor reproductivo corresponde al doble del desvío de la media de la población de la F1 respecto de la población original, teniendo en cuenta que los individuos que forman esa F1 han recibido el 50% de la información genética de un reproductor conocido y el otro 50% al azar de los individuos correspondientes a la población original. Y por otro lado, podemos decir también que el valor genético que tiene un reproductor en una determinada población y para un determinado carácter es la suma de todos los efectos promedios de todos los genes que tiene ese reproductor y que codifican a este carácter en estudio. Entonces, volviendo a la población en estudio, decimos que para los 3 reproductores, cuyos genotipos conocemos y son diferentes, teníamos un desvío promedio o un efecto medio del gen determinado. Menos 21 para el T grande, más 18 para el heterocigota y más 44 para el homocigota recesivo. Entonces, a su vez decimos que el doble de ese desvío es el valor de cría o valor reproductivo de cada uno de estos reproductores, siendo para el T grande menos 43,8, para el heterocigota más 37,3 y para el homocigota recesivo más 89,3. Esos valores son los valores de cría, o dicho de otra forma, ¿cuánto valen genéticamente hablando cada uno de estos reproductores para la población que estamos analizando y para el carácter producción de leche? También podemos hacer un análisis interesante respecto de lo que llamamos desvíos de dominancia. Nosotros sabemos que el fenotipo, la expresión de cada uno de los caracteres, corresponde a la sumatoria del genotipo más el ambiente. Ya habíamos visto en los supuestos que si nosotros tomamos como el valor ambiental igual a 0, nos quedamos con la parte genética, con el genotipo, que a su vez está compuesto por 3 componentes: la aditividad, la dominancia y la interacción o epistasia. Si nosotros atribuimos el efecto de la epistasia a un valor 0 porque no es un efecto muy fuerte que puede tener a la hora de transformar o modificar los valores fenotípicos, nos quedamos entonces con que si el ambiente tiene un valor 0 y la epistasia o las interacciones tienen valor 0, podríamos decir que las expresiones fenotípicas se deben solo al genotipo y a su vez de ese genotipo solo a la aditividad y la dominancia, a la sumatoria de estos 2 componentes. Si tuviéramos que despejar la dominancia, diríamos que la dominancia es igual al genotipo menos la aditividad. Y podríamos calcular haciendo ese despeje cuáles son los valores que tiene la dominancia, cuál es el efecto si existiera dominancia en los genotipos que estamos analizando para un determinado carácter, que en este caso es producción de leche. Entonces diríamos que los valores genotípicos, que nosotros ya los calculamos en términos de desvío, son menos 22 y más 178 para los genotipos presentes.
y que codifican para este carácter producción de leche en esta población. A su vez, también calculamos para cada uno de esos genotipos los valores aditivos, que es lo que nosotros denominamos los valores de cría o valores reproductivos. Recordemos, muy brevemente, que la aditividad se referencia al valor propio de cada gen y que los genes son los que se transmiten de generación en generación. Por lo cual, cuando hablamos de valores aditivos, hablamos en definitiva de los valores en promedio de todos los genes que codifican a un carácter, ¿sí? En este caso, lo que hicimos fue calcular para estos 3 genotipos ese valor reproductivo, valor de cría, que hace referencia justamente a los valores aditivos, siendo para T grande menos 21,9, para el heterocigota más 18 y para el homocigota recesivo más 44. Llevamos a cabo la operación y obtenemos que, restando los valores genotípicos a los valores aditivos, obtenemos cuál es el valor de la dominancia, en este caso, para cada uno de los genotipos, siendo los valores que se presentan en esta tabla el efecto que tiene la dominancia en la expresión a nivel fenotípico de la producción de leche, que es el carácter que estamos analizando. Muchas gracias.